Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Bien, pues después de nuestro resumen en el libro de Esdras, hoy vamos a comenzar el capítulo 9. Acompáñame en tu Biblia. La palabra del Señor dice así: Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: El pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Bien, vamos a detenernos en estos primeros 4 versículos y vamos viendo. Bien, el primer versículo dice: acabadas estas cosas. Y hemos visto que cuando se hablan de entre capítulos o entre historias, por ejemplo, acabadas estas cosas, en algunas ocasiones ha pasado un lapso de tiempo. Bien, pues ese sería el caso del capítulo 8 al capítulo 9. Han pasado aproximadamente 4 meses de que Esdras ha llegado a Jerusalén, después de que todo lo que pasó fue felicidad, fue gozo, fue emoción, porque hemos regresado a Jerusalén. No solamente es la restauración del templo que ya está hecha, sino ahora es venir y adorar al Señor, y llegan los levitas y llegan los sacerdotes. Y Esdras llega buscando enseñar la palabra del Señor. Él es un hombre instruido en la escritura, entonces él busca enseñar la ley, y al parecer todo es gozo, pero mientras él está ahí, dice que llegaron los príncipes y le dijeron que el pueblo de Israel no se había separado de la gente de la tierra de ese lugar. A nuestro parecer, el día de hoy podríamos pensar: híjole, esos judíos parece que son racistas, ¿no? Porque no se quieren juntar con los cananeos, los heteos, los fereceos, los jebuseos. ¿Por qué? ¿Es acaso porque hablan diferente? ¿Es acaso porque se visten diferente? ¿Es acaso alguna costumbre que ellos tienen? Y lo que nosotros debemos recordar es que la Biblia nos enseña desde el libro de Éxodo y desde el Pentateuco que Dios había mandado a que su pueblo se separara de las naciones de esa tierra. ¿Por qué? Porque estas naciones, estos pueblos que estaban alrededor de Israel y alrededor de la tierra que Dios les quiere dar a ellos, eran pueblos que adoraban a otros dioses y que lo tenían por costumbre. Entonces era una tradición ya para ellos, y lo tenían muy, muy arraigado. Esto quiere decir que no importaban el color de ojos, el color de piel, no importaba la nacionalidad. Lo que realmente Dios quería evitar era que hubiera un grave problema de idolatría en el pueblo de Israel. Y él entendía, o Dios sabía que si nosotros, que si su pueblo, en este caso el pueblo de Israel, con los pueblos aledaños, iba a terminar siendo llevado a adorar a otros dioses. Y por eso es que Dios les dice, por ejemplo, en Éxodo 34, no se casen con estos pueblos porque los van a desviar. Y de hecho, el libro de Deuteronomio, que acuérdate, te decía yo que lo dice en la ley, lo dice
los profetas, lo dice en diferentes lugares. En Deuteronomio capítulo 7 hay una parte que a mí me gusta mucho porque te quiero leer Deuteronomio capítulo 7 versículo 1 dice, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, y ahí viene el Eteo, el Jerjeseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Ebeo, el Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y el Señor tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado y destruido del todo, no harás con ellas alianzas, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor del Señor se encenderá sobre ustedes y te destruirá pronto. Mas así has de hacer con ellos. Sus altares destruirás y quebrarás sus estatuas y destruirás sus imágenes de acera y quemarás sus esculturas en el fuego. Verso 6. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están en la tierra. Y el verso 7 es fundamental en esto. No por ser ustedes más que todos los pueblos los ha querido el Señor y los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de los pueblos, sino por cuanto el Señor los amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres, los ha sacado el Señor con mano poderosa y los ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo, y no se demora con el que lo odia, en persona le dará el pago. Por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y luego vienen ya bendiciones por la obediencia a Dios. Fíjate esto que Dios está diciendo en Deuteronomio 7 es, yo te escogí, yo te he hecho un pueblo santo, porque quise guardar mi palabra y porque te amé. Esta parte es padrísima entenderla. El pueblo de Israel ha sido llamado a ser un pueblo santo, un pueblo que se aparta para tener una relación con Dios. Y por lo tanto, si este pueblo se desviaba a tener relaciones con otros pueblos, con otros dioses y se alejaba de Dios, había destrucción hacia este pueblo. Entonces no era por un color de piel, no era por racismo, no, no, sino lo que Dios buscaba era que este pueblo se mantuviera apartado, como la palabra santo lo dice, para glorificar a Dios, para agradar a Dios. La Biblia también nos enseña en la segunda carta a los Corintios, y si quieres acompáñame ahí ahora, segunda carta a los Corintios, capítulo 6 en el Nuevo Testamento, que nosotros entendamos esta separación de los pueblos que no aman al Señor o de las personas que no aman al Señor para no ser desviados del propósito de nuestras vidas, que es darle gloria a Dios. Entonces, segunda carta a Corintios capítulo 6 versículo 14 dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tienen la injusticia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas y qué concordia Cristo con Belial o qué parte el creyente con el incrédulo y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque ustedes son el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Lo cual, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán por hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor
de Dios. Fíjate, este contraste que tal vez se ve muy distinto, ¿no? Porque vemos que en uno es ni siquiera te acerques a estas personas y en Corintios pareciera que es más blanda la instrucción, pero en realidad es la misma. Sal de ahí, no te contamines. Y esto es bien importante porque entonces estamos viendo que no está hablando de una instrucción que sea una instrucción en contra de cierto tipo de pueblos, porque aquí ya estaríamos hablando de otro tipo de poblaciones. Las que vemos en el Nuevo Testamento ya no solamente son los eteos, los jebuseos, sino que ya son pueblos o personas que pueden ser de la misma ciudad de donde tú eres, de donde tú vienes, de donde tú vives. O sea, podría ser judío, podía ser griego, podía ser romano, y lo que te diferenciaba ahí en el Nuevo Testamento y lo que nos diferencia a nosotros el día de hoy es la fe en Jesucristo. Y de hecho el apóstol Pablo va a decirlo en la carta a los Gálatas, capítulo 3. Y es bien interesante porque vamos a ver dos partes de Gálatas 3 el día de hoy. Dice Gálatas 3:1: Oh Gálatas insensatos, ¿quién les fascinó para no obedecer a la verdad? A ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con el fe? Tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. ¿Cuántas cosas han padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que les administra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír por fe? ¿No? Entonces, fíjate, esta parte Pablo está llamándoles la atención porque ellos se están desviando y ellos quieren hacer las obras de la ley, ¿no? Y Pablo les dice, no, a ver, ustedes han sido fascinados o han sido hechizados y están mal. Deben de confiar en las obras de Cristo. Versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sepan, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, lo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciese estas cosas vivirá por ellas. Y vamos a detenernos ahí y vamos a avanzar un poco más ahí mismo en Gálatas 3. Pero ahora vámonos al versículo 23 y, y fíjate, dice, pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe. Esta parte es bien importante porque entonces nuestra justicia, según lo que nosotros vemos aquí en Gálatas 3, es por la fe. Y ahora entonces ya no es de qué pueblo eres, de qué linaje eres, sino que ahora ya no hay esclavo, ya no hay judío, ya no hay griego, sino que ahora todos somos de Cristo, ¿no? Y estamos bajo la tutela de las escrituras. Y esto es importante cuando regresamos al libro de Esdras, porque entonces vemos, Dios no tenía nada en contra de estos pueblos. Lo que pasaba es que estos pueblos se habían alejado de Dios y no querían dejar de lado sus costumbres. Si lo hubieran querido dejar de lado,
Ellos ya habían tenido oportunidad desde el tiempo en el que se enfrentaron contra el pueblo de Israel, cuando la tierra les fue dada, pero ellos seguían teniendo las mismas tradiciones paganas, seguían haciendo las mismas cosas malas. Cuando el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia en cautividad, los pueblos llegaron a esas tierras y decidieron quedarse ahí. Cuando regresa el pueblo de Israel con Zorobabel y después ahora vemos que regresa una parte más con Esdras, lo que nosotros nos vamos a encontrar es que estos pueblos seguían ahí y que Dios, lo que está sucediendo es que el pueblo de Israel, dice el versículo 1, los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras. Entonces, esta parte es importante para lo que vamos a ver. Fíjate, llevaban 60 años en Israel nuevamente o en Jerusalén nuevamente los israelitas. 60 años después del exilio, después de haber sido castigados por sus malas acciones, por haberse separado de Dios y haberse ido con otros dioses, y después de 60 años de que llegaron y empezaron a reconstruir el templo, estos israelitas, estos judíos, lo que habían hecho era desviarse y adorar otros dioses. Y los primeros que habían hecho esto, no sé si te diste cuenta, pero dice que son los sacerdotes y los levitas. Los que eran los llamados para instruir al pueblo, los que eran los líderes del pueblo, eran los primeros que estaban haciendo las cosas mal. Y tal vez el día de hoy tú digas, pero eso no es sorprendente. O sea, los primeros en ser corruptos son los líderes de las ciudades, son los líderes de los gobiernos, porque no existiría corrupción si no se dejaran corromper los líderes, los gobernadores, los... Bueno, aquí estamos viendo exactamente lo mismo. Los líderes de Israel, los líderes religiosos y políticos, son líderes que se estaban corrompiendo y no se habían separado de los pueblos. Y dice el verso 1 que hacían conforme a las abominaciones de estos pueblos. Y esa es la triste realidad de Jerusalén cuando llega Esdras a esta ciudad. La parte buena es que hay personas que se han decidido mantener santas, que han decidido buscar exponer esta mala situación que está viviendo el pueblo de Israel y no la busca tapar. Por eso es que los príncipes van a Esdras, ¿no? Y van y le dicen, oye, pues mira, qué bueno que viniste, qué bueno que quieres empezar a adorar a Dios, pero aquí hay un grave problema. Los líderes están haciendo mal. Los líderes no han dejado viejas costumbres, es más, se han unido a otras costumbres que están equivocadas. Y si tú vas al libro del profeta Malaquías, acompáñame por favor. En el libro del profeta Malaquías vamos a encontrarnos una parte bien triste. Malaquías capítulo 2, que es un libro que está escrito entre Esdras y Nehemías, ¿no? Entonces el profeta Malaquías está ahí con ellos. Eh, capítulo 2, versículo 8 dice, pero ustedes o más vosotros se han apartado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley y han corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Por tanto, yo también los he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como ustedes no han guardado mis caminos y en la ley hacen acepción de personas. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Varicó Judá y en Israel y en Jerusalén se han cometido abominaciones, porque Judá ha profanado el santuario del Señor que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Esto es lo que estaba pasando en Esdras también, ¿no? Este reclamo de Malaquías
en el capítulo 2 del libro del profeta Malaquías, va a ser posterior, va a ser en un tiempo en el que Nehemías está viendo que está sucediendo lo mismo que estaba sucediendo con Esdras. Aquí está pasando esto y el verso 12 dice, el Señor cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciera esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda al Señor de los ejércitos. Y esta otra vez harán cubrir el altar del Señor de lágrimas, de llanto, de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de sus manos. Me dirán, ¿por qué? Porque el Señor ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, saliendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Pues en su espíritu y no sean desleales para con la mujer de su juventud, porque el Señor Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo el Señor de los ejércitos, guárdense pues en su espíritu y no sean desleales. ¿Por qué está diciendo esto Malaquías? Bueno, porque los levitas y los sacerdotes lo que estaban haciendo era que llegaban de Babilonia o habían llegado de Babilonia y lo que habían hecho era separarse de sus mujeres, ¿no? Les daban carta de divorcio, se divorciaban de sus mujeres para estar con mujeres que no eran del pueblo de Israel. Y eso lo estaban haciendo como una costumbre ya ellos y estaban totalmente alejados de lo que la ley les había dicho. La ley les decía, cásense con las mujeres de su pueblo, no se junten en yugo desigual, con personas que saben que van a buscar adorar a Dios. No se junten con personas que saben que tienen costumbres extrañas y que los van a arrastrar a esas costumbres extrañas y ajenas de Dios y que los van a traer a mal. A pesar de que ellos sabían eso, ellos habían tomado decisiones pensando en que Dios era muy espantado y que esa ley pues ya era muy viejita. ¿Y a poco no nos llega a pasar así, que de repente las personas piensan, ay, no, pero es que son bien espantados, ahorita ya las cosas son diferentes, hay otras libertades y nosotros debemos recordar lo que dice Isaías capítulo 40 versículo 8. eh, las cosas van a pasar, pero la palabra de Dios es eterna. Esa parte es bien, bien importante. Ahora, te decía yo de Isaías 48 que dice, se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y eso es algo que debe de movernos siempre. No pensar en las tradiciones o en las costumbres de las personas con las que estamos conviviendo, no en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Si las demás personas nos dicen, no, pero eso ya no es mal visto en este momento, tú y yo debemos de decir, pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Nuestra constitución, lo que nos debe de regir es la palabra de Dios. El pueblo de Israel ha regresado de Babilonia, pero el problema es, el pueblo de Israel sigue buscando hacer las mismas cosas que les hicieron. Por eso, cuando regresamos a Esdras capítulo 9, lo que nosotros nos vamos a encontrar en el versículo 3 es a un Esdras totalmente entristecido. De hecho, vamos a ver que parece que enloquece. Dice, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. No parece que enloquece de la ropa, que sabemos que es una costumbre judía, pero, o sea, se rompe la ropa que habla de tristeza, habla de deshonra, y no solamente eso, sino que dice que arrancó el pelo de su cabeza. O sea, imagínate esa reacción tan explosiva. Venía de un tiempo en el que él había llegado con mucho gozo y ahora viene y se encuentra con dolor, con decepción, con tristeza sobre lo que está pasando en el pueblo de Israel. Y tal vez alguna vez te has sentido así.
con decepción, con dolor, con tristeza sobre lo que está pasando en la iglesia, o sobre lo que está pasando en tu familia, o sobre lo que está pasando en algún lugar donde hay creyentes o gente que dice que ama a Dios, pero que está haciendo las cosas mal. Y aquí es bien importante ver que Dios nos ha llamado a nosotros como a Esdras a compartir la palabra del Evangelio y a no tener temor. O sea, a hablar con la verdad, a hablar con sabiduría, pero con la verdad, con amor, pero con la verdad, ¿no? Y entonces Esdras es llevado por Dios a este momento y justamente a instruir al pueblo de Israel, pero el pueblo está eh, pues echado a perder. Los líderes están echados a perder. Alguna parte del pueblo pues los ha seguido. Y entonces, verso 4, y aquí el verso 4 es un verso de consuelo, porque dice, y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. ¿Por qué es de consuelo? Porque fíjate que Esdras no era el único. Los demás tal vez no sabían cómo hacerle. Y esta parte también es para nosotros. Tal vez hay cosas en nuestras vidas o en nuestras familias o alrededor de nosotros con las cuales no sabemos cómo hacerle. Y lo que tenemos que hacer es lo que hicieron estos príncipes de Israel, que llegaron con Esdras, llegaron con alguien que podía hacer algo más que ellos o que simplemente tenía más dirección y que Dios estaba usando. Y eso es algo que nosotros también tenemos que hacer. Cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando hay este tipo de situaciones oscuras en personas que sabemos que deberían de estar teniendo una relación con Dios, pero realmente están pecando y haciendo malas prácticas, tenemos que pedir ayuda. Y estos se unen con Esdras. Y esa parte es, te digo, de consuelo porque significa que nunca estás solo. Primero está Dios con nosotros, pero también hay otras personas que están sufriendo por las cosas que están haciéndose mal, ¿no? Y entonces se juntan y lo que vamos a encontrarnos aquí es la forma en cómo nosotros debemos de actuar, porque en el verso 5 dice, y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos al Señor mi Dios. Fíjate, no es malo cuando nosotros venimos de una situación triste o de una situación en donde nosotros estamos viendo mal, donde nosotros estamos viendo pecado, no es malo afligirnos, no es malo sentirnos tristes, adoloridos, sentirnos apesadumbrados. Pues Esdras lo escucha y te decía yo, o sea, enloquece, ¿no? Se arranca el pelo de la cabeza, se arranca la barba. Nehemías va a ser más inteligente y vamos a encontrarnos en el capítulo 13 de Nehemías. Va a tratar con los pecadores y en lugar de arrancarse la barba o el cabello, lo que va a ser arrancárselo a los pecadores, ¿no? O sea, un poco menos explosivo que Esdras sí fue bastante dramática la situación que él está viviendo. Y lo que encontramos nuevamente aquí es en el versículo 5 que después de la confusión, después de esta situación en donde él está afligido, dice que Él se levanta. Y es algo que nosotros debemos de hacer. El pecado no solamente nos debe de entristecer, sino que debe de llevarnos a hacer algo en contra del pecado. Y ahora tú y yo no tenemos, dice la Biblia, contra carne ni sangre. Y entonces no vamos a luchar en contra de las personas que están pecando. Vamos a luchar en contra del pecado que está guiando a las personas o que las personas están siendo esclavas del pecado. Y lo mismo pasa con nosotros. Nuestra lucha es contra el pecado que mora en nosotros, porque queriendo hacer lo bueno, muchas veces hacemos lo malo. Y entonces tenemos que luchar en contra del pecado, entendiendo que
ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y esta parte es importante porque entonces dice que Él se postró de rodillas. Él llevó su lucha al que sí puede luchar. O sea, si ya no vivo yo, significa que he sido vencido y que he sido muerto. Y el que me ha vencido es el Señor. El que ha vencido mi vieja naturaleza y me ha dado una nueva naturaleza es Cristo Jesús. Entonces, Esdras se postra y extiende sus manos al Señor y verso 6 dice que le dijo, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Que nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Y me quiero detener un poco en este versículo porque fíjate, Esdras entonces sabe que la oración no es el último recurso. La oración es el primer recurso que se tiene para pelear en contra del pecado y para obtener dirección. Tú estás luchando contra el pecado en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, contra el pecado con personas que dicen que aman al Señor, pero que realmente están haciendo mal las cosas. Tenemos que ir en oración y tenemos que orar al Señor y levantarnos y hablar con ellos. Entonces vemos que Esdras habla primero con Dios y lo que le dice es su realidad, confuso y avergonzado. Algo que me llama mucho la atención que comienza en el verso 6 es que él no va a señalar al pueblo que está en Jerusalén. Él no va a decir por su pecado, por su culpa, por lo que han hecho, sino que él se identifica y vemos este sentido de culpa colectiva que hay en Esdras, ¿no? No solamente son las personas que hoy están pecando y están haciendo mal, sino somos nosotros, somos esta comunidad que tú has escogido y que tristemente unos están haciendo mal y otros no están buscando detenerlos o no están buscando aconsejar. Y entonces dice, yo estoy avergonzado y confundido para levantar mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro, como hoy día. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte del Señor nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Fíjate, Esdras reconoce el pecado del pueblo, te decía yo, es este problema del pecado que no es solamente de los que están haciendo mal, sino es de todos los que conforman al pueblo. Esta culpa colectiva que te decía yo. Y algo que me gusta en el Padre Nuestro y que algunos comentaristas del Padre Nuestro dicen es que cuando tú y yo oramos, perdona nuestras ofensas, no solamente estamos orando por perdona mis pecados o perdona mis ofensas, sino que realmente le estamos diciendo perdona las ofensas que hemos hecho nosotros como pueblo, como personas, como parte de la iglesia. Y eso es algo bien importante, orar unos por otros, pidiendo por misericordia, perdón, por guía, por dirección y sin juzgar. O sea, sin buscar juzgar a los demás como más pecadores que yo. Porque Dios es el que juzga. Y Dios va a tomar cada una de nuestras acciones en Apocalipsis ya hemos visto que los muertos llevan sus acciones.
que las acciones justas de los santos llegan al cielo, pero también las acciones pecaminosas de los hombres llegan allá. Y entonces estamos viendo esto y estamos encontrándonos con un Esdras que su reacción es de sufrimiento, de dolor, pero también es de acción. Y la primera acción es llevar a Dios en oración lo que está sintiendo, lo que está viviendo y lo que está viendo en Israel. Y lo que hace es recordar toda esta historia. Y yo te decía, Esdras, que viene desde Aarón, está recordando aquí desde nuestros padres, el pecado que viene desde que Dios los liberó en el éxodo del cautiverio y ellos siguen buscando ser cautivos y siguen buscando estar en servidumbre cuando se creen libres. Y Dios tiene cuidado de ellos, tiene misericordia de ellos. De hecho, en el versículo 8 vemos cómo Esdras dice, y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte del Señor nuestro Dios. Es bien interesante porque en realidad no ha sido un breve momento. Siempre ha habido misericordia de Dios teniendo cuidado de ellos. ¿Y en qué se ve la misericordia de Dios en el cuidado de su pueblo? Bueno, pues vemos que dice, para hacer que nos quedara un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario. Lo que Dios les ha dado es libertad, les ha dado un lugar seguro, les ha dado el que sus ojos sean alumbrados. O sea, Él les da guía, dirección sobre cómo caminar y es lo mismo que con nosotros. Verso 9 dice, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios. Fíjate, su peor momento son esclavos, ¿no? Ellos se siguen sintiendo esclavos de Babilonia, pero Dios no los ha desamparado. Dice ahí mismo en el verso 9, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia. ¿Y cómo lo puede ver el pueblo cuando Dios les ha dado todo para regresar y poderlo adorar? Para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y Jerusalén. Verso 10. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual entran para poseer la tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones por las abominaciones de la que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no darán sus hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomarán para sus hijos, ni procurarán jamás su paz, ni su prosperidad para que sean fuertes y coman el bien de la tierra y la dejen por heredad a sus hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Señor Dios de Israel, tú eres justo, pues que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Y eso es una oración que tú y yo tenemos que hacer. Y en especial cuando alguien en nuestra comunidad de fe, cuando alguien en nuestra familia, cuando alguien en las personas que amamos al Señor o que decimos amar al Señor, está haciendo algo malo. Primero es no encubrirlo. Esdras no está encubriendo. Los ancianos no están encubriendo, a pesar de que son los líderes, los levitas, de que son los sacerdotes, los primeros que lo hicieron. Ellos lo que están diciendo es, Señor, ayúdanos. No queremos volver a hacer las cosas mal. Capítulo 10, versículo 1.
Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, muy grande multitud de Israel, hombres y mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Fíjate, la oración eficaz del justo puede mucho. Y Esdras ora de una forma eficaz. El pueblo escucha, el pueblo está viendo, el pueblo sabe lo que está pasando y entonces Dios da un avivamiento. Y fíjate, un avivamiento no es que haya mucha alabanza, no es que haya mucho ruido, no es que haya mucho gozo, mucha felicidad. Un avivamiento es un arrepentimiento genuino en las personas. Y aquí hay un avivamiento que está pasando en Israel. Y ese avivamiento, ¿cómo lo podemos ver? Hombres, mujeres y niños llorando junto con Esdras. Verso 2. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, hay esperanza para Israel. Es bien interesante que Secanías es hijo de alguien que ha tomado a una mujer extranjera. Él sabe y él tal vez estaba tentado en hacer lo mismo, ¿no? Y entonces en el verso 3, después de decirle esto a Esdras, dice: ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ella, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon manos a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Fíjate lo que está pasando aquí. El avivamiento es un avivamiento de arrepentimiento. Y eso transforma la realidad del pueblo, porque ellos entonces están decididos: sí, hemos pecado y lo reconocemos y tenemos que transformarnos. Ahora, Esdras, tú guíanos, sé tú el que nos guíe, ¿no? Y se levanta Esdras y entonces juramenta a los líderes, aquellos que estaban ahí entre los principales, los sacerdotes y los levitas, que eran los que estaban haciendo lo primero mal, ¿no? Verso 6 del capítulo 10 dice: se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido, allá no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y que el que no viniera dentro de 3 días conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiera toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno, esto es diciembre. Y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, pero con motivo de aquel asunto, a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: ustedes han pecado por cuanto tomaron mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, den gloria al Señor de sus padres y hagan de su voluntad y apártense de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra. Parte, vamos a detenernos ahí y vemos, Dios le ha dado ya esta dirección a Esdras y Esdras está dando la instrucción. Dios ha dicho. Entonces, ¿te acuerdas que la palabra de Dios permanece para siempre? Dios ha dicho, lo que Dios ha dicho que es pecado, es pecado. Ahora, cuando nosotros lo vemos aquí, se hace bien duro, ¿no? Por lo que está pasando, porque realmente se van a separar familias y nosotros pensamos que eso no debe de hacerse, se deben de separar familias, pero aquí vemos que el problema es que estas familias fueron hechas en contra de la voluntad de Dios.
Ahora, cuando hablamos de unirnos en yugo desigual, no es solamente unirnos con personas que no creen en nuestro Dios o en el Dios de nuestras vidas, sino también en negocios o en situaciones que no concuerdan con lo que Dios nos ha mandado. Personas que eh, piensan totalmente diferente de nosotros, pero que con las que convivimos y estamos de acuerdo en estar con ellas y permitimos que hagan cosas que sabemos que están mal delante de Dios. Entonces Dios nos llama a no tener negocios de esa forma, a no hacer las cosas de mala manera. Y aquí vemos entonces, ¿no? Cómo Dios a través de Esdras dice, no, denle la gloria a Dios y ustedes hagan su voluntad y apártense de los pueblos de la tierra. Y toda la asamblea en el versículo 12 responde, sea conforme a tu palabra. Pero fíjate el verso 13, pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. La obra de restauración debemos recordar que es una obra tardada, ¿no? Y muchas veces cuando tú quieres ver grandes cambios, debes de entender que se lleva mucho tiempo. Y esto también nos habla de paciencia y de escuchar, porque aquí bien pudo haber dicho Esdras, pues no me importa, ¿no? Todos rechacen a sus esposas, y verso 14 dice, sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jesaías, hijo de Ticba, se opusieron a esto y los levitas Mesulam y Sabetai les ayudaron. Así hicieron los hijos del cautiverio, y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones, jefes de casas paternas, según sus casas paternas. Todos ellos por sus nombres se sentaron en el primer día del mes décimo para inquirir sobre el asunto. Sería el 29 de diciembre. Y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. Entonces, tomaron ahí 4 meses. Fue mucho. Y del verso 18 al verso 42, al verso, perdón, 43, nos vamos a encontrar la lista de todas estas personas que vienen ahí, que debemos recordar, eran líderes, eran sacerdotes, ¿no? Y algo bien interesante es que cuando tú te das cuenta de todos los que entraron con Zorobabel al inicio del libro de Esdras, fueron casi medio millón de hombres, de personas. Y aquí es una lista muy pequeña. Y todos los comentaristas, y esa parte me dio mucho gusto, es que todos los comentaristas te dicen, es que si tú haces cuentas es menos del 1% de los que regresaron del cautiverio de Babilonia. O sea, no eran tantos, pero Dios decidió tratar este pecado antes de que fuera más grande, antes de que fueran muchísimos, para evitar que muchísimas familias fueran destruidas, evitar que muchísimos se alejaran de Dios. Y de hecho, lo que va a pasar, y lo que algunos comentaristas también dicen, es que Dios en este periodo de 4 meses va a permitir que estas mujeres que eran de otros pueblos busquen a Dios y sean transformadas sus vidas. Pero aquellas que no quisieran dejar sus costumbres, bueno, pues ahí estaba la carta de divorcio. Y vamos a cerrar en el capítulo 10 verso 44. Dice, todos estos habían tomado mujeres extranjeras y había mujeres que habían dado a luz hijos, ¿no? Entonces viene esta lista de líderes del pueblo de Israel, pero lo interesante aquí es que Dios decidió tratar este tema y Dios utilizó la vida de Esdras y la oración de Esdras para que el pueblo pudiera ser transformado. Y vemos que muchas veces la exposición de un pecado
no es para que seamos avergonzados solamente, sino para que podamos arrepentirnos y podamos ser transformados. Y que la transformación no es de un día a otro. La transformación lleva su tiempo, pero se ve y se muestra en las obras, las acciones que tomamos para glorificar a Dios. ¿Me acompañas a orar? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad. Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Bien, pues después de nuestro resumen en el libro de Esdras, hoy vamos a comenzar el capítulo 9. Acompáñame en tu Biblia. La palabra del Señor dice así. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Bien, vamos a detenernos en estos primeros 4 versículos y vamos viendo. Bien, el primer versículo dice, acabadas estas cosas. Y hemos visto que cuando se hablan de entre capítulos o entre historias, por ejemplo, acabadas estas cosas, en algunas ocasiones ha pasado un lapso de tiempo. Bien, pues ese sería el caso del capítulo 8 al capítulo 9. Han pasado aproximadamente 4 meses de que Esdras ha llegado a Jerusalén, después de que todo lo que pasó fue felicidad, fue gozo, fue emoción, porque hemos regresado a Jerusalén. Solamente es la restauración del templo que ya está hecha, sino ahora es venir y adorar al Señor, y llegan los levitas y llegan los sacerdotes. Y Esdras llega buscando enseñar la palabra del Señor. Él es un hombre instruido en la escritura, entonces él busca enseñar la ley, y al parecer todo es gozo, pero mientras él está ahí, dice que llegaron los príncipes y le dijeron que el pueblo de Israel no se había separado de la gente de la tierra de ese lugar. A nuestro parecer, el día de hoy podríamos pensar, híjole, esos judíos parece que son racistas, ¿no? Porque no se quieren juntar con los cananeos, los heteos, los fereceos, los jebuseos. ¿Por qué? ¿Es acaso porque hablan diferente? ¿Es acaso porque se visten diferente? ¿Es acaso alguna costumbre que ellos tienen? Y lo que nosotros debemos recordar es que la Biblia nos enseña desde el libro de Éxodo y desde el Pentateuco que Dios había mandado a que su pueblo se separara de las naciones de esa tierra. ¿Por qué? Porque estas naciones, estos pueblos que estaban alrededor de Israel y alrededor de la tierra que Dios les quiere dar a ellos, eran pueblos que adoraban a otros dioses y que lo tenían por costumbre. Entonces era una tradición ya para ellos, y lo tenían muy, muy arraigado.
Esto quiere decir que no importaban el color de ojos, el color de piel, no importaba la nacionalidad. Lo que realmente Dios quería evitar era que hubiera un grave problema de idolatría en el pueblo de Israel. Y él entendía, o Dios sabía que si nosotros, que si su pueblo, en este caso el pueblo de Israel, con los pueblos aledaños iba a terminar siendo llevado a adorar a otros dioses. Y por eso es que Dios les dice, por ejemplo, en Éxodo 34, no se casen con estos pueblos porque los van a desviar. Y de hecho, el libro de Deuteronomio, que acuérdate, te decía yo que lo dice en la ley, lo dice en los profetas, lo dice en diferentes lugares. En Deuteronomio capítulo 7 hay una parte que a mí me gusta mucho porque te quiero leer Deuteronomio capítulo 7 versículo 1 dice, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, y ahí viene el Eteo, el Jerjeseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Ebeo, el Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y el Señor tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado y destruido del todo, no harás con ellas alianzas, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor del Señor se encenderá sobre ustedes y te destruirá pronto. Mas así has de hacer con ellos. Sus altares destruirás y quebrarás sus estatuas y destruirás sus imágenes de acera y quemarás sus esculturas en el fuego. Verso 6. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están en la tierra. Y el verso 7 es fundamental en esto. No por ser ustedes más que todos los pueblos los ha querido el Señor y los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de los pueblos, sino por cuanto el Señor los amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres, los ha sacado el Señor con mano poderosa y los ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo, y no se demora con el que lo odia, en persona le dará el pago. Por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y luego vienen ya bendiciones por la obediencia a Dios. Fíjate esto que Dios está diciendo en Deuteronomio 7 es, yo te escogí, yo te he hecho un pueblo santo, porque quise guardar mi palabra y porque te amé. Esta parte es padrísima entenderla. El pueblo de Israel ha sido llamado a ser un pueblo santo, un pueblo que se aparta para tener una relación con Dios. Y por lo tanto, si este pueblo se desviaba a tener relaciones con otros pueblos, con otros dioses y se alejaba de Dios, había destrucción hacia este pueblo. Entonces no era por un color de piel, no era por racismo, no, no, sino lo que Dios buscaba era que este pueblo se mantuviera apartado, como la palabra santo lo dice, para glorificar a Dios, para agradar a Dios. La Biblia también nos enseña en la segunda carta a los Corintios, y si quieres acompáñame ahí ahora, segunda carta a los Corintios, capítulo 6 en el Nuevo Testamento, que nosotros entendamos esta separación de los pueblos que no aman al Señor o de las personas que no aman al Señor para no ser desviados del propósito de nuestras vidas, que es darle gloria a Dios. Entonces, segunda carta a Corintios capítulo 6 versículo 14 dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tienen la injusticia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte
el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Lo cual, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán por hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Fíjate, este contraste que tal vez se ve muy distinto, ¿no? Porque vemos que en uno es ni siquiera te acerques a estas personas y en Corintios pareciera que es más blanda la instrucción, pero en realidad es la misma. Sal de ahí, no te contamines. Y esto es bien importante porque entonces estamos viendo que no está hablando de una instrucción que sea una instrucción en contra de cierto tipo de pueblos, porque aquí ya estaríamos hablando de otro tipo de poblaciones. Las que vemos en el Nuevo Testamento ya no solamente son los eteos, los jebuseos, sino que ya son pueblos o personas que pueden ser de la misma ciudad de donde tú eres, de donde tú vienes, de donde tú vives. O sea, podría ser judío, podía ser griego, podía ser romano, y lo que te diferenciaba ahí en el Nuevo Testamento y lo que nos diferencia a nosotros el día de hoy es la fe en Jesucristo. Y de hecho el apóstol Pablo va a decirlo en la carta a los Gálatas, capítulo 3. Y es bien interesante porque vamos a ver dos partes de Gálatas 3 el día de hoy. Dice Gálatas 3:1: Oh Gálatas insensatos, ¿quién les fascinó para no obedecer a la verdad? A ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con el fe? Tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. ¿Cuántas cosas han padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que les administra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír por fe? ¿No? Entonces, fíjate, esta parte Pablo está llamándoles la atención porque ellos se están desviando y ellos quieren hacer las obras de la ley, ¿no? Y Pablo les dice, no, a ver, ustedes han sido fascinados o han sido hechizados y están mal. Deben de confiar en las obras de Cristo. Versículo 6: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sepan, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, lo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciese estas cosas vivirá por ellas. Y vamos a detenernos ahí y vamos a avanzar un poco más ahí mismo en Gálatas 3. Pero ahora vámonos al versículo 23. Y, y fíjate, dice, pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe. Esta parte es bien importante porque entonces nuestra justicia, según lo que nosotros vemos aquí en Gálatas 3, es por la fe, y ahora entonces ya no es
de qué pueblo eres, de qué linaje eres, sino que ahora ya no hay esclavo, ya no hay judío, ya no hay griego, sino que ahora todos somos de Cristo, ¿no? Y estamos bajo la tutela de las escrituras. Y esto es importante cuando regresamos al libro de Esdras, porque entonces vemos, Dios no tenía nada en contra de estos pueblos. Lo que pasaba es que estos pueblos se habían alejado de Dios y no querían dejar de lado sus costumbres. Si lo hubieran querido dejar de lado, ellos ya habían tenido oportunidad desde el tiempo en el que se enfrentaron contra el pueblo de Israel, cuando la tierra les fue dada, pero ellos seguían teniendo las mismas tradiciones paganas, seguían haciendo las mismas cosas malas. Cuando el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia en cautividad, los pueblos llegaron a esas tierras y decidieron quedarse ahí. Cuando regresa el pueblo de Israel con Zorobabel y después ahora vemos que regresa una parte más con Esdras, lo que nosotros nos vamos a encontrar es que estos pueblos seguían ahí y que Dios, lo que está sucediendo es que el pueblo de Israel, dice el versículo 1, los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras. Entonces, esta parte es importante para lo que vamos a ver. Fíjate, llevaban 60 años en Israel nuevamente o en Jerusalén nuevamente los israelitas. 60 años después del exilio, después de haber sido castigados por sus malas acciones, por haberse separado de Dios y haberse ido con otros dioses, y después de 60 años de que llegaron y empezaron a reconstruir el templo, estos israelitas, estos judíos, lo que habían hecho era desviarse y adorar otros dioses. Y los primeros que habían hecho esto, no sé si te diste cuenta, pero dice que son los sacerdotes y los levitas. Los que eran los llamados para instruir al pueblo, los que eran los líderes del pueblo, eran los primeros que estaban haciendo las cosas mal. Y tal vez el día de hoy tú digas, ah, pero eso no es sorprendente. O sea, los primeros en ser corruptos son los líderes de las ciudades, son los líderes de los gobiernos, porque no existiría corrupción si no se dejaran corromper los líderes, los gobernadores, los... Bueno, aquí estamos viendo exactamente lo mismo. Los líderes de Israel, los líderes religiosos y políticos, son líderes que se estaban corrompiendo y no se habían separado de los pueblos. Y dice el verso 1 que hacían conforme a las abominaciones de estos pueblos. Y esa es la triste realidad de Jerusalén cuando llega Esdras a esta ciudad. La parte buena es que hay personas que se han decidido mantener santas, que han decidido buscar exponer esta mala situación que está viviendo el pueblo de Israel y no la busca tapar. Por eso es que los príncipes van a Esdras, ¿no? Y van y le dicen, oye, pues mira, qué bueno que viniste, qué bueno que quieres empezar a adorar a Dios, pero aquí hay un grave problema. Los líderes están haciendo mal. Los líderes no han dejado viejas costumbres, es más, se han unido a otras costumbres que están equivocadas. Y si tú vas al libro del profeta Malaquías, acompáñame por favor. En el libro del profeta Malaquías vamos a encontrarnos una parte bien triste. Malaquías capítulo 2, que es un libro que está escrito entre Esdras y Nehemías, ¿no? Entonces el profeta Malaquías está ahí con ellos. Eh, capítulo 2 versículo 8 dice, pero ustedes o más vosotros se han apartado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley y han corrompido el pacto de Leví.
dice el Señor de los ejércitos. Por tanto, yo también los he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como ustedes no han guardado mis caminos y en la ley hacen acepción de personas. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Baricó Judá y en Israel y en Jerusalén se han cometido abominaciones, porque Judá ha profanado el santuario del Señor que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Esto es lo que estaba pasando en Esdras también, ¿no? Este reclamo de Malaquías en el capítulo 2 del libro del profeta Malaquías va a ser posterior, va a ser en un tiempo en el que Nehemías está viendo que está sucediendo lo mismo que estaba sucediendo con Esdras. Aquí está pasando esto y el verso 12 dice, el Señor cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciera esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda al Señor de los ejércitos. Y esta otra vez harán cubrir el altar del Señor de lágrimas, de llanto, de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de sus manos. Me dirán, ¿por qué? Porque el Señor ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, saliendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios pues en su espíritu y no sean desleales para con la mujer de su juventud, porque el Señor Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo el Señor de los ejércitos, guárdense pues en su espíritu y no sean desleales. ¿Por qué está diciendo esto Malaquías? Bueno, porque los levitas y los sacerdotes lo que estaban haciendo era que llegaban de Babilonia o habían llegado de Babilonia y lo que habían hecho era separarse de sus mujeres, ¿no? Les daban carta de divorcio, se divorciaban de sus mujeres para estar con mujeres que no eran del pueblo de Israel. Y eso lo estaban haciendo como una costumbre ya ellos y estaban totalmente alejados de lo que la ley les había dicho. La ley les decía, cásense con las mujeres de su pueblo, no se junten en yugo desigual, con personas que saben que van a buscar adorar a Dios. No se junten con personas que saben que tienen costumbres extrañas y que los van a arrastrar a esas costumbres extrañas y ajenas de Dios y que los van a traer a mal. A pesar de que ellos sabían eso, ellos habían tomado decisiones pensando en que Dios era muy espantado y que esa ley pues ya era muy viejita. ¿Y a poco no nos llega a pasar así, que de repente las personas piensan, ay, no, pero es que son bien espantados, ahorita ya las cosas son diferentes, hay otras libertades y nosotros debemos recordar lo que dice Isaías capítulo 40 versículo 8. eh, las cosas van a pasar, pero la palabra de Dios es eterna. Esa parte es bien, bien importante. Ahora, te decía yo de Isaías 48 que dice, se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y eso es algo que debe de movernos siempre. No pensar en las tradiciones o en las costumbres de las personas con las que estamos conviviendo, no en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Si las demás personas nos dicen, no, pero eso ya no es mal visto en este momento, tú y yo debemos de decir, pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Nuestra constitución, lo que nos debe de regir es la palabra de Dios. El pueblo de Israel ha regresado de Babilonia, pero el problema es, el pueblo de Israel sigue buscando hacer las mismas cosas que les hicieron. Por eso, cuando regresamos a Esdras capítulo 9, lo que nosotros nos vamos a encontrar en el versículo 3 es a un Esdras
totalmente entristecido. De hecho, vamos a ver que parece que enloquece. Dice, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. No parece que enloqueces de la ropa, que sabemos que es una costumbre judía, pero, o sea, se rompe la ropa que habla de tristeza, habla de deshonra, y no solamente eso, sino que dice que arrancó el pelo de su cabeza. O sea, imagínate esta reacción tan explosiva. Venía de un tiempo en el que él había llegado con mucho gozo y ahora viene y se encuentra con dolor, con decepción, con tristeza sobre lo que está pasando en el pueblo de Israel. Y tal vez alguna vez te has sentido así, con decepción, con dolor, con tristeza sobre lo que está pasando en la iglesia, o sobre lo que está pasando en tu familia, o sobre lo que está pasando en algún lugar donde hay creyentes o gente que dice que ama a Dios, pero que está haciendo las cosas mal. Y aquí es bien importante ver que Dios nos ha llamado a nosotros como a Esdras a compartir la palabra del Evangelio y a no tener temor. O sea, a hablar con la verdad, a hablar con sabiduría, pero con la verdad, con amor, pero con la verdad, ¿no? Y entonces Esdras es llevado por Dios a este momento y justamente a instruir al pueblo de Israel, pero el pueblo está pues echado a perder. Los líderes están echados a perder. Alguna parte del pueblo pues los ha seguido. Y entonces verso 4, y aquí el verso 4 es un verso de consuelo, porque dice, y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. ¿Por qué es de consuelo? Porque fíjate que Esdras no era el único. Los demás tal vez no sabían cómo hacerle. Y esta parte también es para nosotros. Tal vez hay cosas en nuestras vidas o en nuestras familias o alrededor de nosotros con las cuales no sabemos cómo hacerle. Y lo que tenemos que hacer es lo que hicieron estos príncipes de Israel que llegaron con Esdras, llegaron con alguien que podía hacer algo más que ellos o que simplemente tenía más dirección y que Dios estaba usando. Y eso es algo que nosotros también tenemos que hacer. Cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando hay este tipo de situaciones oscuras en personas que sabemos que deberían de estar teniendo una relación con Dios, pero realmente están pecando y haciendo malas prácticas, tenemos que pedir ayuda. Y estos se unen con Esdras. Y esa parte es, te digo, de consuelo porque significa que nunca estás solo. Primero está Dios con nosotros, pero también hay otras personas que están sufriendo por las cosas que están haciéndose mal, ¿no? Y entonces se juntan y lo que vamos a encontrarnos aquí es la forma en cómo nosotros debemos de actuar, porque en el verso 5 dice, y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos al Señor mi Dios. Fíjate, no es malo cuando nosotros venimos de una situación triste o de una situación en donde nosotros estamos viendo mal, donde nosotros estamos viendo pecado, no es malo afligirnos, no es malo sentirnos tristes, adoloridos, sentirnos apesadumbrados. Pues Esdras lo escucha y te decía yo, o sea, enloquece, ¿no? Se arranca el pelo de la cabeza, se arranca la barba. Nehemías va a ser más inteligente y vamos a encontrarnos en el capítulo 13 de Nehemías. Va a tratar con los pecadores y en lugar de arrancarse la barba o el cabello, lo que va a ser arrancárselo a los pecadores, ¿no? O sea, un poco menos explosivo que Esdras sí fue bastante dramática la situación que él está viviendo. Y lo que encontramos nuevamente aquí es en el versículo 5 que después de la confusión, después de esta situación en donde él está afligido,
dice que Él se levanta. Y es algo que nosotros debemos de hacer. El pecado no solamente nos debe de entristecer, sino que debe de llevarnos a hacer algo en contra del pecado. Y ahora tú y yo no tenemos, dice la Biblia, contra carne ni sangre. Y entonces no vamos a luchar en contra de las personas que están pecando. Vamos a luchar en contra del pecado que está guiando a las personas o que las personas están siendo esclavas del pecado. Y lo mismo pasa con nosotros. Nuestra lucha es contra el pecado que mora en nosotros, porque queriendo hacer lo bueno, muchas veces hacemos lo malo. Y entonces tenemos que luchar en contra del pecado, entendiendo que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y esta parte es importante porque entonces dice que Él se postró de rodillas. Él llevó su lucha al que sí puede luchar. O sea, si ya no vivo yo, significa que he sido vencido y que he sido muerto. Y el que me ha vencido es el Señor. El que ha vencido mi vieja naturaleza y me ha dado una nueva naturaleza es Cristo Jesús. Entonces, Esdras se postra y extiende sus manos al Señor y verso 6 dice que le dijo, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Y me quiero detener un poco en este versículo porque fíjate, Esdras entonces sabe que la oración no es el último recurso. La oración es el primer recurso que se tiene para pelear en contra del pecado y para obtener dirección. Tú estás luchando contra el pecado en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, contra el pecado con personas que dicen que aman al Señor, pero que realmente están haciendo mal las cosas. Tenemos que ir en oración y tenemos que orar al Señor y levantarnos y hablar con ellos. Entonces vemos que Esdras habla primero con Dios y lo que le dice es su realidad, confuso y avergonzado. Algo que me llama mucho la atención que comienza en el verso 6 es que él no va a señalar al pueblo que está en Jerusalén. Él no va a decir por su pecado, por su culpa, por lo que han hecho, sino que él se identifica y vemos este sentido de culpa colectiva que hay en Esdras, ¿no? No solamente son las personas que hoy están pecando y están haciendo mal, sino somos nosotros, somos esta comunidad que tú has escogido y que tristemente unos están haciendo mal y otros no están buscando detenerlos o no están buscando aconsejar. Y entonces dice, yo estoy avergonzado y confundido para levantar mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro, como hoy día. Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte del Señor nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Fíjate, Esdras reconoce el pecado del pueblo, te decía yo, es este problema del pecado que no es solamente de los que están haciendo mal, sino es de todos los que conforman al pueblo. Esta culpa colectiva que te decía yo. Y algo que me gusta en el Padre Nuestro y que algunos comentaristas del Padre Nuestro dicen es que cuando tú y yo oramos, perdonan nuestras ofensas,
No solamente estamos orando por perdona mis pecados o perdona mis ofensas, sino que realmente le estamos diciendo perdona las ofensas que hemos hecho nosotros como pueblo, como personas, como parte de la iglesia. Y eso es algo bien importante, orar unos por otros, pidiendo por misericordia, perdón, por guía, por dirección y sin juzgar. O sea, sin buscar juzgar a los demás como más pecadores que yo, porque Dios es el que juzga y Dios va a tomar cada una de nuestras acciones en Apocalipsis ya hemos visto que los muertos llevan sus acciones, que las acciones justas de los santos llegan al cielo, pero también las acciones pecaminosas de los hombres llegan allá. Y entonces estamos viendo esto y estamos encontrándonos con un Esdras que su reacción es de sufrimiento, de dolor, pero también es de acción. Y la primera acción es llevar a Dios en oración lo que está sintiendo, lo que está viviendo y lo que está viendo en Israel. Y lo que hace es recordar toda esta historia. Y yo te decía, Esdras, que viene desde Aarón, está recordando aquí desde nuestros padres, el pecado que viene desde que Dios los liberó en el éxodo del cautiverio y ellos siguen buscando ser cautivos y siguen buscando estar en servidumbre cuando se creen libres. Y Dios tiene cuidado de ellos, tiene misericordia de ellos. De hecho, en el versículo 8 vemos cómo Esdras dice, y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte del Señor nuestro Dios. Es bien interesante porque en realidad no ha sido un breve momento. Siempre ha habido misericordia de Dios teniendo cuidado de ellos. ¿Y en qué se ve la misericordia de Dios en el cuidado de su pueblo? Bueno, pues vemos que dice, para hacer que nos quedara un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario. Lo que Dios les ha dado es libertad, les ha dado un lugar seguro, les ha dado el que sus ojos sean alumbrados. O sea, Él les da guía, dirección sobre cómo caminar y es lo mismo que con nosotros. Verso 9 dice, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios. Fíjate, su peor momento son esclavos, ¿no? Ellos se siguen sintiendo esclavos de Babilonia, pero Dios no los ha desamparado. Dice ahí mismo en el verso 9, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia. ¿Y cómo lo puede ver el pueblo cuando Dios les ha dado todo para regresar y poderlo adorar? Para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y Jerusalén. Verso 10. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual entran para poseer la tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones que de la que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no darán sus hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomarán para sus hijos, ni procurarán jamás su paz ni su prosperidad para que sean fuertes y coman el bien de la tierra y la dejen por heredad a sus hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Señor Dios de Israel, tú eres justo, pues que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día.
Y eso es una oración que tú y yo tenemos que hacer. Y en especial cuando alguien en nuestra comunidad de fe, cuando alguien en nuestra familia, cuando alguien en las personas que amamos al Señor o que decimos amar al Señor, está haciendo algo malo. Primero es no encubrirlo. Esdras no está encubriendo. Los ancianos no están encubriendo, a pesar de que son los líderes, los levitas, de que son los sacerdotes, los primeros que lo hicieron. Ellos lo que están diciendo es, Señor, ayúdanos, no queremos volver a hacer las cosas mal. Capítulo 10, versículo 1. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, muy grande multitud de Israel, hombres y mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Fíjate, la oración eficaz del justo puede mucho. Y Esdras ora de una forma eficaz. El pueblo escucha, el pueblo está viendo, el pueblo sabe lo que está pasando y entonces Dios da un avivamiento. Y fíjate, un avivamiento no es que haya mucha alabanza, no es que haya mucho ruido, no es que haya mucho gozo, mucha felicidad. Un avivamiento es un arrepentimiento genuino en las personas. Y aquí hay un avivamiento que está pasando en Israel. Y ese avivamiento, ¿cómo lo podemos ver? Hombres, mujeres y niños llorando junto con Esdras. Verso 2. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, hay esperanza para Israel. Es bien interesante que Secanías es hijo de alguien que ha tomado a una mujer extranjera. Él sabe y él tal vez estaba tentado en hacer lo mismo, ¿no? Y entonces en el verso 3 después de decirle esto a Esdras, dice, ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ella, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon manos a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Fíjate lo que está pasando aquí. El avivamiento es un avivamiento de arrepentimiento. Y eso transforma la realidad del pueblo, porque ellos entonces están decididos, sí, hemos pecado y lo reconocemos y tenemos que transformarnos. Ahora, Esdras, tú guíanos, sé tú el que nos guíe, ¿no? Y se levanta Esdras y entonces juramenta a los líderes, aquellos que estaban ahí entre los principales, los sacerdotes y los levitas que eran los que estaban haciendo lo primero mal, ¿no? Verso 6 del capítulo 10 dice, se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido, allá no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén y que el que no viniera dentro de 3 días conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiera toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno, esto es diciembre. Y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios pero con motivo de aquel asunto a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, ustedes han pecado por cuanto tomaron mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, den gloria al Señor de sus padres y hagan de su voluntad y apártense de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz, así se haga conforme a tu palabra. Parte, vamos a detenernos ahí y vemos, Dios le ha dado ya esta dirección a Esdras,
y Esdras está dando la instrucción. Dios ha dicho. Entonces, ¿te acuerdas que la palabra de Dios permanece para siempre? Dios ha dicho, lo que Dios ha dicho que es pecado, es pecado. Ahora, cuando nosotros lo vemos aquí, se hace bien duro, ¿no? Por lo que está pasando, porque realmente se van a separar familias y nosotros pensamos que eso no debe de hacerse, se deben de separar familias, pero aquí vemos que el problema es que estas familias fueron hechas en contra de la voluntad de Dios. Ahora, cuando hablamos de unirnos en yugo desigual, no es solamente unirnos con personas que no creen en nuestro Dios o en el Dios de nuestras vidas, sino también en negocios o en situaciones que no concuerdan con lo que Dios nos ha mandado. Personas que eh, piensan totalmente diferente de nosotros, pero que con las que convivimos y estamos de acuerdo en estar con ellas y permitimos que hagan cosas que sabemos que están mal delante de Dios. Entonces Dios nos llama a no tener negocios de esa forma, a no hacer las cosas de mala manera. Y aquí vemos entonces, ¿no? Cómo Dios a través de Esdras dice, no, denle la gloria a Dios y ustedes hagan su voluntad y apártense de los pueblos de la tierra. Y toda la asamblea en el versículo 12 responde, sea conforme a tu palabra. Pero fíjate el verso 13, pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. La obra de restauración debemos recordar que es una obra tardada, ¿no? Y muchas veces cuando tú quieres ver grandes cambios, debes de entender que se lleva mucho tiempo. Y esto también nos habla de paciencia y de escuchar, porque aquí bien pudo haber dicho Esdras, pues no me importa, ¿no? Todos rechacen a sus esposas, y verso 14 dice, sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jesaías, hijo de Ticba, se opusieron a esto y los levitas Mesulam y Sabetai les ayudaron. Así hicieron los hijos del cautiverio, y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones, jefes de casas paternas, según sus casas paternas. Todos ellos por sus nombres se sentaron en el primer día del mes décimo para inquirir sobre el asunto. Sería el 29 de diciembre. Y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. Entonces, tomaron ahí 4 meses. Fue mucho. Y del verso 18 al verso 42, al verso, perdón, 43, nos vamos a encontrar la lista de todas estas personas que vienen ahí, que debemos recordar, eran líderes, eran sacerdotes, ¿no? Y algo bien interesante es que cuando tú te das cuenta de todos los que entraron con Zorobabel al inicio del libro de Esdras, fueron casi medio millón de hombres, de personas. Y aquí es una lista muy pequeña. Y todos los comentaristas, y esa parte me dio mucho gusto, es que todos los comentaristas te dicen, es que si tú haces cuentas es menos del 1% de los que regresaron del cautiverio de Babilonia. O sea, no eran tantos, pero Dios decidió tratar este pecado antes de que fuera más grande, antes de que fueran muchísimos, para evitar que muchísimas familias fueran destruidas, evitar que muchísimos se alejaran de Dios. Y de hecho, lo que va a pasar y lo que algunos comentaristas también dicen es que Dios en este periodo de 4 meses va a permitir que estas mujeres que eran de otros pueblos busquen a Dios y sean transformadas sus vidas. Pero aquellas que no quisieran dejar sus costumbres, bueno, pues ahí estaba la carta de divorcio.
Y vamos a cerrar en el capítulo 10 verso 44. Dice, todos estos habían tomado mujeres extranjeras y había mujeres que habían dado a luz hijos, ¿no? Entonces viene esta lista de líderes del pueblo de Israel, pero lo interesante aquí es que Dios decidió tratar este tema y Dios utilizó la vida de Esdras y la oración de Esdras para que el pueblo pudiera ser transformado. Y vemos que muchas veces la exposición de un pecado no es para que seamos avergonzados solamente, sino para que podamos arrepentirnos y podamos ser transformados. Y que la transformación no es de un día a otro. La transformación lleva su tiempo, pero se ve y se muestra en las obras, las acciones que tomamos para glorificar a Dios. ¿Me acompañas a orar? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.